Comenzamos en Enfoque Noticias formalmente los trabajos de la Convención Bancaria. Ya es oficial y está conmigo Martín Carmona. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. Igualmente, Mario. Muy buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Oye, pues bueno, ya lo hablaba yo un poquito más temprano, los temas oficiales de la Convención, la inclusión, la sostenibilidad, el nearshoring, pero además pues están los temas no oficiales, que son los que generan mucho interés periodístico, la inflación, las tasas de interés, pero además bien los temas de coyuntura que están, pues yo creo que siendo los más importantes ahorita, que están toda la atención ahí, ¿no? Las quiebras en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo, los efectos, la relación de los bancos con el gobierno también, con una información que surgió ahí a principios de la semana tomada por la tesorería de la Federación y que pues hubo nerviosismo, ya creo que se quedó aclarado. Pero ¿qué te parece si hablamos de todo esto con un hombre de la banca, que es Manuel Romo, director general de Citibanamex? ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte, bienvenido. Siempre un gusto estar aquí. Mario, Martín, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues ya te pusimos una ruta de temas que están muy complejos, así que tenemos 3 horas para conversar. Con mucho gusto. ¿Cómo estás viendo? Oye, primero, hablemos de Mérida, porque me parece interesante, es la primera vez que se realiza aquí la Convención Bancaria. ¿Qué tuvo que pasar para realizarse aquí? Y creo que todos estamos muy sorprendidos positivamente, ¿no? Sorprendidos. Fíjate que para nosotros en Citibanamex la plaza es muy importante. Sí. Venir aquí con la convención yo creo que subraya la importancia de la plaza, subraya la importancia dentro del entorno de México y de la banca. El estar aquí y dar un mensaje de que los banqueros somos de todo el país, ¿no? Y en este sentido, claro, yo creo que Acapulco ya era una tradición, pero nunca está mal crear otra tradición como esta, ¿no? Entonces veamos cómo viene a futuro. La verdad es que nosotros llegamos unos días antes, tuvimos oportunidad de hablar con empresarios, con clientes, con nuestros colaboradores, y la verdad es que uno se lleva un espíritu de optimismo y de ganas del país muy bonita. Ya. Además, la relación que tiene Banamex, Citibanamex con Yucatán es muy especial, como ya lo decías. Parte de el acervo histórico está aquí en Mérida, ¿no? Sí. En Yucatán, en todo Yucatán. Sí, fíjate, es correcto lo que dices, Mario. Sí. Nuestra primera casa colonial está aquí, la Casa Montejo. Que es una belleza. Que es una belleza. Anoche hicimos una pequeña recepción y les comentaba que la casa es de 1590. Y ahorita nosotros con la tradición que tenemos de fomento cultural, pues mantenemos las casas, hacemos exposiciones y estamos muy orgullosos. A quienes estén aquí en Mérida, los invito, va a mantenerse la exposición durante unos meses, es una maravilla. Sí, que no es fácil mantener una casa de esas características, ¿eh? Eso lo vemos a cada paso que damos aquí en Mérida, hay unas casas hermosas, pero cuesta mucho la sostenibilidad de esas casas, ¿no? Sí, yo creo que es una vocación importante que debe de tener la institución. Nosotros, como sabes, lo llevamos haciendo hace muchos años. Ayer se comentaba la historia y estamos muy orgullosos. Es abierto al público, gratuito, los invito a que vayan. Ya. ¿Cómo están viendo la situación en Citibanamex? Ahorita hablamos particularmente de una de las noticias que se esperan, no sé si vaya a ser, ya nos dirás tú, Manuel, sobre la venta de Citibanamex, pero háblanos un poco cómo estás viendo el entorno después de lo que está pasando, de la coyuntura que ya he platicado. Mira, esto es complicado decir, te voy a decir lo que veo hasta ayer o hasta hoy en la mañana. Al ratito ya veremos, ¿no? Mira, hace unos 6 meses yo creo que veíamos un entorno global muy diferente a lo que estamos viendo ahorita, porque veías una China más cerrada, veías una Europa preocupada por un invierno crudo, un Estados Unidos con que no sabías muy bien cómo iba a venir la recesión con los incrementos de tasa, y bueno, México como consecuencia de eso con un sector exportador en donde estábamos viendo por dónde venía. Bien, 6 meses después le corro la película y ahorita estamos viendo una China que está abriendo, muy interesada en inversiones, están empezando a hablar ya empiezan a hablar ellos de un concepto China Plus One, o sea, ya están empezando a competir porque este nearshoring ven que los puede impactar. Europa no tuvo un invierno tan crudo. La guerra no hay que perderla de vista, pero es una guerra que ahí está. No ha habido un escalamiento durante el invierno que haya preocupado. Y por otro lado, Estados Unidos, francamente, con una economía muy resiliente, empleo, consumo. Entonces, la verdad es que la perspectiva ahorita, hace 6 meses, es mejor. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que sí hay volatilidad en el mercado porque el último punto de información es el que manda el mercado. Hay que estar muy conscientes de eso. Si hay un comentario de la Fed, causa volatilidad. Si hay un comentario de empleo, causa volatilidad. Y bueno, ahora lo de los bancos, ¿no? Lo de la semana pasada de los bancos, que claramente yo creo que no es una crisis como la que hemos vivido, no es una crisis de crédito.
es una crisis de un manejo de depósitos de un banco. Y yo creo que comparando eso con México, lo que estamos viendo es primero un gobierno americano decidido en calmar las cosas, ¿no? Incluso ayer con la otra institución en Europa también un mensaje de los bancos centrales de calmar el nerviosismo. Y por otro lado tienes un México, yo creo que muy bien capitalizado, muy líquido, en muy buen momento para seguir creciendo y seguir prestando. Martín Carmona. Manuel, buenos días. Ha pasado ya casi un año que se dio justamente este anuncio de que se ponía Citi a desincorporar su banca de menudeo en México. ¿Cómo ha funcionado este año? Porque uno parecería que hubo un stand-by, que de repente dejaron de hacer cosas a la espera de la venta. Y creo que por los números que ya has comentado y que hemos visto en los reportes del banco, han ido en contra, han ido creciendo, han ido aumentando base de captación, base de clientes, Manuel. Sí, Martín, te agradezco mucho la pregunta. Mira, la verdad es que ese ha sido el foco. Sabíamos que iba a ser el reto de no perder de vista la operación diaria y que no perdieran valor las franquicias a partir de hace un año. Y entonces, a partir de ese momento, los 42,000 colaboradores del grupo dijimos, miren, una cosa es el anuncio y otra cosa es que esta franquicia tiene valor y hay que mantenerla viva, abierta, y afortunadamente los resultados están apuntando hacia ahí. Tuvimos un primer trimestre del año pasado con muchos anuncios, no nada más fue el anuncio de la venta, tuvimos, si se acuerdan, COVID estaba pegando su tercera ola, teníamos la guerra, teníamos incremento de tasas, pero a partir de ahí el banco empezó a ganar una dinámica comercial en todos sus frentes muy, muy buena. Empezamos el año bien y ese es el principal foco que tenemos como organización. Claro que la venta, ahí está la venta y es algo que implica tiempo y atención, pero lo que no queremos perder es el dinamismo y presencia del grupo. Hablando de la venta, ¿ya habrá anuncio en esta ocasión o todavía? Mira, yo creo que lo que puedo comentar es que el proceso de venta va en tiempo y forma, es un proceso complejo, encontramos mucho interés, como esperábamos, y yo creo que estamos en los tiempos que teníamos pensado para dar una noticia. En el momento en que lo tengamos ya, seguramente se los comunicaremos. Ya. Oye, a ver, vuélvenos ya, creo que ya lo habíamos conversado, lo hemos dicho, se ha dicho mucho, pero que me gustaría escucharlo de tu propia voz. ¿El por qué? ¿Por qué nos hablas de un momento sano, digamos, de la banca en México, con los problemas obviamente que estamos viendo en Estados Unidos, pero creo que Citibanamex en Estados Unidos también es una institución bastante sólida y fuerte? ¿Por qué de repente van bien el negocio? En México tiene un rédito importante y deciden dejar el negocio y dedicarse a otra parte del negocio de la banca. Sí, mira, Citi, yo creo que es una decisión, déjame ponerlo así, que cualquier dueño, piénsalo como si fueras dueño de una empresa, ¿no? Entonces, al ser dueño de una empresa, la obligación del dueño y de la administración es decir, ¿dónde asigno los recursos que tengo? Todos tenemos recursos limitados, por muy grande que sea Citi, uno de los principales 4 bancos de Estados Unidos y del mundo, tiene una cantidad de recursos limitados y los pones en donde tienes ventajas competitivas, en donde nadie puede competirte o tú sabes que vas a ganar ese mercado. Citi en ese aspecto tiene una característica que tiene presencia en 97 países y es el mejor banco para cualquier empresa o institución financiera incluso que importe y exporte, multinacionales. Nadie puede competir ahí. Cuando hablas de la banca de consumo tiene características muy diferentes. Claro. Necesitas infraestructura local, mercadotecnia local, cumplimiento local, tienes todo local. Entonces, cuando Citi está viendo, con una nueva administración llega Jane Fraser y ve esto, dice, oye, tengo 15 países en donde tengo consumo. Y hay algunos muy grandes como México con una escala muy importante y tengo otros en Asia, por ejemplo, con escalas menores. Ahí debo de asignar los recursos o no, mi atención o no, mi simplificación de proceso o no. O asignarle ahí la atención, le estoy quitando atención a donde verdaderamente soy el rey del mercado. Claro. Esa es la decisión. Yeah. La decisión es concentrarte en el negocio en donde tienes que estar, en los recursos donde son más rentables, en donde nadie te puede competir y donde tienes la mejor oferta de valor en el mundo en realidad. Y entonces se van vendiendo todos los negocios de banca de consumo. Este año estamos en la vuelta de Asia, pero no perdamos de vista que hace 5 años fue Latinoamérica y la última operación de consumo internacional que se vende es México. ¿Por qué? Pues por la relevancia que tiene Banamex en el mercado. Sí. Yeah.
Preguntarte, Manuel, como participante en el sistema bancario mexicano y a la luz de lo que pasó en Estados Unidos y ayer en Suiza, que son asuntos no quizás similares, pero la regulación en México para la banca es la correcta, ¿estamos bien? ¿La autoridad está haciendo su trabajo en esa materia? Es una buenísima pregunta, Martín. Mira, nosotros hemos abogado constantemente por el famoso piso parejo en términos de regulación, que todos los participantes del mercado tengamos el mismo nivel de escrutinio de parte del regulador en términos de capital, de reporte regulatorio, de seguimiento a nuestra operación. Yo creo que este es otro argumento a favor del piso parejo. Y lo que pasa es que no es, los bancos grandes y los bancos chicos, los de riesgo sistémico deben de tener determinadas características que el resto de los bancos no. El caso de Estados Unidos no es un banco de riesgo sistémico, pero es un banco que veamos cómo movió el mercado. Entonces, lo que yo creo que debería de pasar, seguimos abogando, es por un piso parejo a todos los participantes en el sector financiero. Y el beneficio, ¿sabes para quién es? Para el cliente, para que le tengan confianza al sector financiero. Porque el problema aquí, cuando pasa una crisis como esta, quien pierde confianza en el sector financiero es el cliente. Sí, hombre, los accionistas y los dueños del banco, sí, pero el cliente. Y entonces el cliente, ¿cuál es su refugio? Por ejemplo, en un país como en México, el efectivo. Y guardo mi efectivo porque digo, los bancos me van a fallar. Entonces la regulación es muy importante que sea igual para todos, que todos estemos bajo el mismo estándar y que yo, cliente, entre y diga, yo sé que el sistema está sólido en todos sus ángulos, sea banco grande, banco chico, y competimos por beneficios y experiencia de cliente. ¿Cuál es, en tu balance de estos 4 años de relación con la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la relación con gobierno? Yo sé que es un tema delicado, por supuesto. Recientemente conversábamos, por ejemplo, con María Elvira Concheiro, la tesorera, a raíz de un decreto de febrero en el que se decide pues sanear un poco las cuentas públicas, las cuentas no las cuentas públicas en números, sino las cuentas con los bancos. Y había un transitorio ahí que llamaba mucho la atención y que creo que generó preocupación, creo que legítimamente preocupación, pero ya lo aclara, dice, pues no se trata de que van a acabar con todas las cuentas, ni se van a dar de bajas para impulsar la banca del Estado, el Banco de Bienestar. Sí existe, nos dijo, porque conversamos con ella, que efectivamente existe una política de impulso a esta banca del bienestar y se puede ver, por ejemplo, con la dispersión de los recursos de los proyectos del bienestar, ¿no? de dispersión de los recursos de obra social. Pero ¿cuál es la relación? Porque sí nos dio, no solamente la impresión, ella nos habló de partes ideológicas, efectivamente dijo, pero eso está a un lado. Es decir, ella sí considera que la banca en México ha sido muy favorecida, sí nos dijo. Nos dijo también, por ejemplo, que la banca en México es la que más rendimiento obtiene en el mundo y que no está suficientemente discutido su papel social, su función social. Claro, ella dijo, bueno, pero eso es al lado, mi parte ideológica es a un lado de la parte práctica. ¿Cómo lo están viendo todo esto? Mira, es una pregunta amplia, déjame empezar por lo último. A ver. Yo creo que claramente en la agenda del ABM y en la agenda de todos los bancos debemos de tener inclusión financiera, debemos de tener educación financiera para toda la población. Seguimos siendo un país en donde el 85% de las transacciones son en efectivo. No puede mantenerse eso por el bien de la población, el bien del país. Un país bancarizado con educación financiera tiene varios puntos del PIB arriba de donde estamos. Menos corrupción, más transparencia, más seguimiento, más seguridad. Entonces, en ese sentido, 100%. En la ABM estamos constantemente buscando que haya como gremio más educación financiera, te va a ayudar en fraude, hay muchos temas y tenemos que estar en inclusión financiera, totalmente de acuerdo. Y luego me voy hacia atrás en tu pregunta. La comunicación, yo creo que la vocación de este gobierno de mantener finanzas públicas sanas, de tener a los institutos independientes en decisiones técnicas como Banco de México así, ha mantenido, y los resultados lo ves, un tipo de cambio, una estabilidad financiera muy robusta en comparación de México con el resto de los países emergentes. Nosotros seguimos 36 monedas de países emergentes. La tercera más fuerte de todo el mundo, de 36, es el peso. Sí. Entonces, la verdad es que eso refleja fundamentales. Esa es la realidad de la percepción del mercado hacia México.
Y esto es vocación del gobierno. Y nosotros la comunicación que nosotros tenemos con el gobierno como parte de la transición, por ejemplo, ahorita del anuncio de venta, te imaginarás, es muy intensa. Y siempre hemos recibido un apoyo, una transparencia, una comunicación muy, muy clara. Entonces, lo que nosotros podemos ver como lo estamos viendo ahorita, en realidad es que vemos un país muy fuerte gracias a esa vocación, que claramente hay oportunidad de inclusión financiera y tenemos que atacarla y todos tenemos que sumarnos en eso. Bien, bueno, pues Manuel, qué gusto tenerte por acá. Don Mario, Muchas Martín, gracias, un Manuel. placer, de verdad. Gracias, de empezar de verdad. la mañana con ustedes. Igualmente. Gracias por Muchas echarte un gracias café a con todos, nosotros. pues Por cierto, ¿no te dieron café? Ya no había café. Ahorita nos Muchas echamos gracias. uno. Ahorita nos echamos uno. Muchas Gracias, gracias. Manuel, te agradecemos mucho, mucha suerte y Gracias. estaremos obviamente atentos a las discusiones. Gracias. Gracias. Gracias.